Les doy la bienvenida a este su canal de Ya lo encontré, el directorio que te da presencia en la red. Yo soy Daniel Sánchez y soy gerente de comunicación de la marca Ya lo encontré. El día de hoy tenemos tu programa Lo tienes que saber, donde invitamos a un experto a que nos comparta información para que tu emprendedor o tu empresario puedas crecer en tu proyecto y esto sea más redituable para ti. El día de hoy tenemos el agrado de presentarte al doctor Ramón Díaz Muñoz. Él es experto en planeación financiera y tecnologías de la información. Doctor Ramón, muchísimas gracias por asistir a este tu programa. Ya lo encontré. Muchas gracias a ti, Daniel, por la invitación. Doctor Ramón, primero quisiera, por favor, que te presentaras, que nos dijeras quién eres, de dónde viene el doctor Ramón, qué fue lo que estudió, hacia grandes rasgos. Muy bien. Yo soy ingeniero en cibernética por parte de la Universidad La Salle, lo cual me dio una buena plataforma para entender cómo funcionan las tecnologías y cómo se pueden implementar en los negocios. Después estudié una maestría en finanzas, precisamente para poder aplicar todo el conocimiento financiero a los negocios. Y por último, estudié el doctorado en administración que me permitió conectar todos estos conocimientos para poder apoyar a los empresarios a lograr que sus empresas tengan éxito en el futuro. Y wow, qué interesante. Pues ya oyeron, amigos, tenemos a una gran eminencia y a una gran persona aquí en tu programa, solo para ti. Y el tema del día de hoy es expande tu negocio con finanzas sanas. ¿Por qué tenemos que tener finanzas? ¿Qué es finanzas? Cuando escuchamos finanzas, se nos eriza la piel y decimos esto no es para nosotros. Nos da miedo, a veces nos conflictúa. El doctor nos va a hacer favor de explicarnos cómo funcionan, qué son y para qué sirven. Y obviamente, cómo crecer con ellas. Doctor, a ver, cuéntanos primero qué son finanzas. Las finanzas es el conocimiento que se tiene para poder crecer la empresa con base a la información contable, vamos a decirlo así, y todo esto proyectarlo hacia el futuro. Hay que perderle miedo a la palabra finanzas, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de las finanzas, lo que hacemos es establecer todo el conocimiento necesario para que la empresa siga creciendo. Nos ayuda a ver el futuro de cómo va a funcionar nuestra empresa en 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años y hasta más. ¿Y cómo podemos romper el miedo o el tabú o romper ese paradigma de la palabra finanzas? ¿Cómo podemos entender que nosotros necesitamos esta palabra, o sea, toda esta estrategia dentro de nuestro negocio? Lo primero que tenemos que entender es que las finanzas no son malas, sino más bien son complejas, sí, pero es la mejor herramienta que tenemos para expandir nuestro negocio, para hacerlo más grande, para que generemos más beneficios para todos los involucrados en nuestra empresa, nosotros mismos, nuestros empleados, nuestros clientes y nuestros proveedores, ¿ok? Cada vez que identificamos a todos estos grupos de personas, en cada uno de ellos vamos a tener un aliado para, aplicando las finanzas, poder hacer que nuestra empresa vaya creciendo. Por lo tanto, si le perdemos el miedo a saber de finanzas como emprendedores, vamos a expandir nuestro negocio, nos va a ir mejor, vamos a tener más ganancias, nuestros empleados, nuestros clientes, nuestros proveedores y nosotros mismos vamos a darnos cuenta que podemos lograr que nuestra empresa crezca con el esfuerzo de todos los colaboradores. Muy interesante, doctor. Ahora platícanos, por ejemplo, ¿cómo podríamos, qué tips nos podrías regalar? Primero, a entender cómo meter las finanzas y después, cómo desarrollar esas finanzas. Muy bien. En general es muy fácil y normalmente puedes utilizar para empezar mucho el sentido común. Les voy a dar para empezar 3 tips. El primer tip es, empieza a pensar en los ingresos que vas a tener más adelante. Vamos a poner un ejemplo. Si este mes vendiste 5 pasteles, tienes que pensar que el mes siguiente tienes que vender uno más. Vendes 6 pasteles. Y el siguiente mes, uno más. 7 pasteles, 8 Ujú. pasteles.
9 pasteles. Y entonces con eso vas a empezar a hacer finanzas, aunque no lo creas, porque vas a empezar a establecer cuánto va a ir creciendo tus ingresos, porque vas a vender más pasteles, ¿ok? Ujú. Otro segundo tip que puedes manejar es reduce o controla tus gastos. De repente podría sonar muy trillado, pero si en el lugar donde trabajas tienes las luces prendidas cuando no hay nadie, acostúmbrense a apagarlas y reduce tus gastos. Si hay máquinas que están prendidas y nadie las usa, apágalas, reduce tus gastos. Ujú. Si vas a estar hablando por teléfono celular, pero en llamadas que no tienen nada que ver con tu negocio, no las hagas. Cámbiate de plan a un plan ilimitado, cosas por el estilo, y empieza a reducir tus gastos. Con estos dos sencillos pasos, tú ya lo sabes, te vas a dar cuenta que mientras más vendas y menos gastos tengas, tu ganancia se va a ir incrementando. Ujú. Eso es hacer finanzas, incrementar paulatinamente que vayas ganando más en tu empresa con sentido común. Gasta menos, vende más. El tercer tip que te puedo dar es no gastes el dinero que todavía no has ganado. Solo cuando tú tengas precisamente tu flujo de efectivo que sabes que ya está libre, o sea, el dinero que vas a tener al final del mes, que ya no le debes a nadie, y te quedan, por ejemplo, 10 pesos, esos 10 pesos piénsalos para volverlos a utilizar dentro de tu empresa. Si a lo mejor necesitas más publicidad, invierte en publicidad. Si necesitas un nuevo empaque o un empaque novedoso para que te reconozcan, invierte en empaque. Si tienes que cambiar tu auto que gasta mucha gasolina por uno nuevo, cambia tu auto y empieza precisamente a utilizar el dinero que vas ganando para la empresa. No lo saques y no te vayas tú de vacaciones, no lo gastes en tu propio carro personal, no lo gastes en tu ropa, no lo gastes en cosas tuyas que realmente no hacen crecer tu empresa. Recuerda, hay empresarios ricos y empresas pobres, aquellos que se gastan el dinero de la empresa. Y hay empresarios pobres y empresas ricas que van creciendo y esas van a ser al final los que te van a dar todo lo que tú requieras. Tocaste ahora sí que le pusiste la sal en la herida. No gastarnos el dinero de la empresa. Entonces, de algo tenemos que vivir y obviamente tenemos la idea que para eso trabajamos y que para eso tenemos un negocio. Esa es la idea que tenemos. Pero entonces, ¿cómo le hago para no gastarme el dinero de la empresa? ¿Cómo voy a vivir de esto? Hay dos formas en lo que lo puedes hacer. Forma número uno, apóyate de tu contador e identifica todos aquellos gastos en los cuales tú puedes incurrir y que son deducibles para tu empresa. Ejemplo, si tú tienes un auto y ese auto necesita gasolina, ponte de acuerdo con tu contador para que la empresa sea la que pague tu gasolina, ¿sí? Ujú. Si, por ejemplo, tú quieres tener un traje, ponte de acuerdo con tu contador para que tu traje entre como un deducible de uniforme, por ejemplo, para ti, ¿sí? Si lo que tú quieres es tal vez hacer algún viaje, ponte de acuerdo con tu contador para que pueda ser deducible como gastos de representación, ¿ok? Ujú. Siempre apoyándote de las correctas normas y reglas de deducciones de impuestos para que no tengas problemas. Ujú. Y con la ayuda del contador, varios de los gastos que pudieras llegar a tener regularmente los puedes deducir por parte de la empresa, por un lado. Y por otro lado, es importante que te asignes un sueldo, ¿sí? Así como tienes el sueldo de tus empleados, tú debes de asignarte también un sueldo. ¿Qué significa esto? Que también tienes que pagarte a ti. Tú como dueño de la empresa o generador de la idea del negocio o la persona que aterrizó la idea a una forma de operación que genera ya alguna ganancia, por cualquiera de esas razones, tú debes de pagarte un sueldo. Y de preferencia, tú debes ser de los primeros que cobran un sueldo dentro de la empresa, para que después tú no sientas que todo el esfuerzo que estás teniendo en la empresa no tiene una retribución. Siempre debes de sentirte fuerte y ver que el esfuerzo que tú imprimes en la empresa se ve retribuido a través de un sueldo, porque a los empleados siempre se les va a pagar,
Considérate desde ese punto de vista un empleado al que necesitas pagarle. Y con eso vas a poder definir si tu sueldo es pequeño, mediano o grande, pero siempre debe de estar definido. ¿Qué pasa cuando el empresario siempre tiene la idea de que es que no me alcanza? Es que si me pago yo, ya no le pago a los demás. Yo he escuchado muchísimas veces esa misma frase. No me alcanza para pagarme un sueldo. De algo tienes que vivir, ¿no? Pero entonces, ¿cómo le haces? Muy bien, aquí es precisamente en donde entran las finanzas sanas. Si vamos a expandir nuestro negocio, que es el camino natural de cualquier empresa, como vamos a llamarle ser vivo, haciendo la analogía, las empresas también nacen, crecen y se desarrollan. Nuestra empresa ya nació y tiene que seguir creciendo, y esto lo tenemos que hacer con finanzas sanas. Cuando un emprendedor, dueño, empresario dice, no me alcanza, quiere decir que sus finanzas no son tan sanas, o sea, no ha empezado a ver cuál es el futuro planeado u organizado para él poderse pagar el sueldo correspondiente y que le alcance. Ese sueldo o esa retribución a él también se tiene que planear. ¿Qué significa? Que si hay que vender, regresando a nuestro ejemplo de los pasteles, un pastel más para pagársele a él, esa es la meta que ahora hay que poner. En vez de vender un pastel más al mes, hay que vender 2 pasteles al mes. ¿Por qué? Porque es lo que requiere la empresa para seguir creciendo. Y si no se le paga al emprendedor, al dueño o empresario, la empresa tampoco va a crecer. ¿De acuerdo? Entonces, con esta organización de finanzas sanas, nos vamos a dar cuenta cuánto dinero nos falta para pagar al emprendedor, al empresario, ya sea que reduzcamos gastos, incrementemos ventas, tal vez incrementemos precios, hagamos negociaciones con proveedores para tener más crédito y mejorar precisamente las condiciones de nuestros contratos, tal vez contratar empleados de un buen nivel, de tal forma que reduzcamos los gastos de capacitación o de rotación de personal. O sea, las finanzas nos van a dar toda esta información para que al final nos alcance para pagarle a todos. Es como si nos fuéramos de vacaciones a Acapulco y dijéramos, es que nos vamos a ir al hotel y luego a la playa y luego vamos a ir a los restaurantes y vamos a comprar regalos de regreso, pero no nos alcanza para el transporte de ida. Entonces dices, pues, ¿cómo te vas a ir si ni siquiera has pagado el transporte de ida? Es lo primero que tienes que pagar. Es lo mismo con los empresarios que dicen, no me alcanza. Primero tienes que pagarte a ti mismo y después ver que se le tiene que pagar a los demás. Si no, tu viaje no se va a concluir. Sí, fíjate que este punto es muy importante. No entendemos a veces que nosotros somos los que están aportando. He escuchado a muchas personas, conocí una persona que tenía un gimnasio y decía es que a veces no tengo ni para comer, no me alcanza, imagínate si yo me pago un sueldo. Pero como bien lo dijiste, no es el problema que no te alcance para el sueldo o para comer. El problema es que no estás administrando correctamente todos los recursos. Porque es Sí, que él necesita mantenimiento, sí, pero hasta donde yo entiendo, y dime, corrígeme si me equivoco, necesitamos un presupuesto para ese mantenimiento. Necesitamos claro. un presupuesto para ciertas cosas que se presenten para publicidad, separar todo para poder tenerlo. ¿Sí estoy en lo correcto? Sí, en este caso, por ejemplo, como dices, para el del gimnasio, que o pago el mantenimiento o no tengo para comer. Ujú, Bueno, de entrada, ese es una mala planeación, malas finanzas, porque incluso en primer lugar, primero debería ser un plan para tener más clientes, ujú. ¿sí? Y en este caso, el primer gasto que debería ser a lo mejor es en mercadotecnia o en publicidad, para tal vez tener 2 o 3 o 4 inscripciones más que le dé el dinero para hacer tanto el pago del mantenimiento como el pago de su sueldo, ¿ok? Ujú. Entonces, las finanzas sanas te dan toda esta información para saber qué hacer. Muchas veces estando en la cabeza de las empresas nos sentimos solos y decimos, es que no sé qué hacer porque nadie me ayuda. Mm. Cuando lleguen a ese punto es precisamente porque lo que necesitan es un asesor financiero para hacer finanzas sanas para que su empresa se expanda y sepan qué hacer, ¿sí?
Puede ser que crean que es primero el mantenimiento, sí, pero hay otras cosas que en prioridad se necesitan hacer primero para que todo lo demás funcione. Hay que tenerlo en mente. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Agradecemos muchísimo tu información. Desgraciadamente el tiempo nos está comiendo. Si quieren contactar al doctor Ramón, les voy a dejar los datos de contacto precisamente en estos momentos aquí en pantalla. Pueden revisar sus redes sociales y obviamente su WhatsApp en dado caso que necesiten alguna otra información. Bueno, pues doctor Ramón, le agradezco muchísimo su presencia, agradezco mucho que esté aquí en tu canal y muchísimas gracias por esa información tan valiosa que nos has dado el día de hoy. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Pues bueno amigos, pues sin más y más nos tenemos que despedir. Esto es tu canal de Ya lo encontré, el directorio que te da presencia en la red. Yo soy Daniel Sánchez, gerente de comunicación y espero que tengamos más videos como este, con más información y que nos ayude a crecer a todos. Muchísimas gracias y nos vemos en el futuro. Hasta luego.